yo les vendría a explicar lo que es la sobrecarga de funciones, que esto en C++ permite especificar más de una función del mismo nombre en el mismo ámbito. Estas funciones se denominan funciones sobrecargadas. Las funciones sobrecargadas son las que permiten proporcionar una semántica diferente para una función, en función de los tipos y el número de argumentos. La sobrecarga de funciones es una característica del C++ en la que dos o más funciones pueden tener el mismo nombre, pero diferentes parámetros. Esto el compilador no tiene como que, no decide cuál función es la que va a involucrarse entre las funciones sobrecargadas que hayamos puesto en el programa, sino que el compilador va a tomar la función que cumpla los requisitos escritos, ¿verdad? Entonces, digamos que nosotros vamos a llamar una función, pero el compilador se va a guiar, además del nombre de la función, por los parámetros que nosotros le hayamos puesto. La sobrecarga de funciones ayuda a que el programa sea más eficiente y el código sea más sencillo. Una de las ventajas de la sobrecarga de funciones es que aumenta la legibilidad del programa porque no es necesario utilizar diferentes nombres para la misma acción. Además de otra gran ventaja de C++, ya que sirve como optimización y es específica del lenguaje C++, ya que no todos no todos nos permiten hacer eso, como en C, que no permite sobrecargar las funciones. Aunque claro, esto de la sobrecarga de funciones lo podemos obviar y siempre podríamos programar en C++ sin la necesidad de ello, pero es una muy buena opción por todas las ventajas antes mencionadas. Ahora les voy a compartir pantalla para hacer unos ejemplos sencillos, solo para que se entienda para que se entienda un poco. Pueden ver mi pantalla. Sí, se ve. Gracias. Vaya. Primero empezamos poniendo las librerías. Y empezamos poniendo nuestra función. Acá podemos poner la función que querramos y esta puede ser como nuestra base de la función y luego nosotros podemos hacer más funciones, o sea, con el mismo nombre, solo que lo que cambia serían los parámetros para cuando vayamos a llamar nuestra función nos vaya a presentar según los parámetros que vayamos a meter, digamos. Digamos, acá podemos hacer de dos, esta función va a tener dos enteros. Digamos que nosotros queremos que nos sume esos dos enteros.
Y acá estaría nuestra primera función, que si nosotros llamamos esta función y eh, ponemos dos enteros, lo que va a hacer es sumarnos esos dos enteros. Eh, Pongo 10. Y acá estaría el resultado. Esto sería de la primera, de nuestra primera función. Ahora nosotros podemos seguir incluyendo funciones. Y lo que podemos ir haciendo es cambiándole los parámetros. Digamos que aquí yo quiero sumar quiero que sea un número entero y un número que tenga parte decimal. Entonces, veamos. Acá le cambiamos el resultado porque ya no va a ser un resultado entero, sino que un float. Y ya estaría allí dándome el resultado que queremos. Así puedo seguir creando diferentes funciones, solo cambiándole los parámetros, y podremos incluir los que nosotros querramos. Digamos, acá yo quisiera sumar otro entero en esa parte y que acá me muestre algo, una palabra acá. Esto en la variable C. El resultado que sea entero entre A más B. Solo que acá yo quiero que me muestre lo que voy a escribir antes del resultado. Pregunta un compañero que por qué la función es void. Así es como vamos a llamar a nuestra función
para que nos la pueda leer. O sea, aquí es donde estás creando tu función. Digamos que aquí yo quiero que sea. Y aquí pongo. Y acá está, acá nos tiraría lo que hemos escrito y el resultado, que eso sería prácticamente, o sea, que son diferentes funciones y lo único que vamos a ir haciendo es variando los parámetros. O sea, porque ahí podemos ir poniendo diferentes cosas y siempre nos va a ir dando así. O sea, eso sería prácticamente lo que es la sobrecarga de funciones. No sé si quisieran ver otro ejemplo, así igual de sencillo, o les quedaría claro hasta acá. Tengo una pregunta. Dime. En la fila 15, en donde dice C out, ahí hay una C en medio. ¿Por qué se pone? Aquí es porque yo quiero de que lo que va, yo le puse que stream va a ser C, ¿verdad? Entonces yo quiero que la palabra que escribe acá me salga antes del resultado. Entonces ahí me va a salir, me va a imprimir primero lo que está en C y después me va a dar el resultado, que es A más B, que sería 60. Incluso yo si pongo, digamos que yo quiero poner que lo que está en C me salga después, yo podría poner primero resultado y después C. Ah, ok, muchas gracias. Bueno. ¿Les gustaría otro ejemplo o hasta aquí ya están claros de lo que es la sobrecarga de funciones? Vale. Podemos copiar este mismo. Acá, digamos, podemos ponerlo con palabras. Como esta sería nuestra primera función, yo voy a poner aquí que el valor de la primera función es para que me la pueda mostrar lo que yo le ponga en A, porque A sería el valor de A. O sea, si yo pongo un número entero, el compilador, como lo dije antes, va a ver que tenga el mismo nombre y además los parámetros. Si es entero, me va a tirar que está en la primera función. Vamos a ver, quería lo de A.
Y podemos poner una tercera función que sea de tipo string. Bueno, acá puedo poner cualquier entero y tendría que decirme que está en el valor de la primera función. El valor de la primera función es, entonces sí, lo lee en la primera función. Si yo aquí sigo poniendo función y poniendo un número entero, siempre me va a tirar que el valor está en la primera función. Ya si yo pongo acá puedo poner un número con decimales, digamos, pongo 10.5 y tendría que decirme que está en la segunda función. El valor de la segunda función es 10.5. Y para ver lo que tiene la tercera función, vamos a Y si pusiera otra función, pero arriba de la función del número de 50, tomaría como la nueva, como la primera, y después solo se correría o siempre tomaría la función número como 50. si acá yo pongo otra función, Ah, mm, ¿tomaría esa mm, nueva como la primera o como las la terceras? nueva la tomaría como la primera. Ah, ok, No, o gracias. sea, aquí depende de lo que yo ponga. Si yo, digamos, acá pongo una de tipo string, esta me va a decir que está en la tercera función. Si acá Mm, vuelvo a poner un entero, me va a decir que está en la primera función y así. Porque ya. como decía anteriormente, o sea, el compilador va a leer, aparte del nombre, va a leer los parámetros que has introducido en ella. Porque digamos, acá voy a poner uno de tipo string. Acá está, dice que la tercera función dice ingeniería eléctrica US. Entonces, acá no importa a dónde lo vayas a poner, o sea, si la primera que pongas tiene los parámetros de la tercera función, te va a decir que está en la tercera función. Ya, gracias. Bueno, bueno, pues eso sería todo. No sé si tienen otra duda sobre la sobrecarga de funciones. Si no, pasaré a mi compañero con otro tema.
Está bien, nadie tenía más dudas, ¿verdad? Al parecer no. Entonces dejaría de compartir ya. Sí, está bien, voy a compartir yo. Bien, les voy a hablar un poco acerca de el uso de banderas. No sé si qué tanto hayan avanzado en la clase esta semana con respecto a este tema. Así que si ya lo vieron, pues solo va a ser una retroalimentación y si no lo han visto o no lo han entendido, pues, espero que con este pequeño programa logren comprender un poco más, ¿verdad? Eh, bueno, aquí tengo mi programa ya hecho por cosas de tiempo, ¿verdad? Pero se los voy a ir desglosando poco a poco. Primero incluimos las dos librerías, ¿verdad? Tengo la IOString que me sirve para principalmente las funciones de imprimir en pantalla, ¿verdad? Para que podamos ver lo que queramos mandar a pantalla, ¿verdad? O queramos también obtener datos de los que podemos ingresar, ¿verdad? Esta librería creo que es diferente a la que habían usado en C++, la Fstring. Esta la estoy usando porque en este tipo de programa no voy a imprimirlo todo en pantalla, sino que lo voy a guardar en un archivo. Creo que eso sí ya lo vieron, ¿verdad? En clase. Pero por eso necesito llamar a la librería Fstring para llamar la función que me permite escribir en un archivo. Tengo el using namespace, no sé si todos saben para qué se usa. Bueno, asumiría que sí, ¿verdad? Pero si no saben, usamos el using namespace como algo, como una variable global, perdón. Eh, Porque si no, digamos en el caso de la librería IOStream, cada vez que yo ponga cout, como acá en el caso de la línea 27, tendría que poner ios y el operador para poder llamar la función cout. Entonces, es bien tedioso. Imagínense que este archivo tiene en todo el main tiene 28 líneas, ¿verdad? Y escribir 28 veces ios o fs de la librería fstring se vuelve un poco, la verdad que complicado. Y si ustedes pueden ver algunos programas de los de sistemas, van a ver que se repite mucho, ¿verdad? Ese tipo de operador. Entonces, realmente a veces se vuelve complicado porque quizás en uno no se lo pusiste y no te fijaste, ¿verdad? Bien. Luego regresamos al núcleo del programa, ¿verdad? Usamos el inmain ya que es un programa sencillo, ¿verdad? Que no necesita generar una función como el caso de los que estaba explicando mi compañera, que estaban sobrecargando la función. Y bueno, lo más básico, vamos a tener un número entero. Un número que se va a llamar entero y su valor va a ser 23. Bien, ¿qué vamos a hacer con este número? Yo quiero que, como les comentaba, que esto se vaya guardando en un archivo. Entonces, acá les dejo un pequeño comentario donde les digo, defina el nombre del archivo. Ahí va. Entonces, uso offstream, que sería como el comando, ¿verdad? De la librería fstream que me permite escribir en un archivo. Y le doy un nombre, ¿verdad? Acá yo le llamé archivo. Yo le pude llamar de cualquier forma. Le pude llamar a escribir, que creo que es la forma que el ingeniero suele usar, porque esta función la voy a tener que llamar cada vez que quiera escribir en el archivo. Entonces yo la llamé archivo, ¿verdad? Entonces cada vez que yo quiera escribir, le voy a poner archivo y voy a decirle que quiero que escriba. Y le defino el nombre del documento, ¿verdad? Yo le he llamado salida. Tiene que ser un archivo TXT. Entonces lo definí aquí, ¿verdad? Le digo escriba
y llamo a la función que escriba en el archivo salida. Bueno, y inicializo el archivo, ¿verdad? Le doy archivo.file0 para decirle que el archivo va a iniciar desde vacío. Y bien, acá el detalle es que este archivo salida.txt tenemos que tenerlo creado, ¿verdad? Tenemos que crear en nuestro bloque de notas un archivo que se llame en blanco, que se llame salida. Si no, si está con alguna información, se va a borrar y le va a sobreescribir lo que yo le esté mandando, ¿verdad? Entonces, en mi caso, yo lo considero que es el comando más fácil, ¿verdad? Porque hay otro comando que te permite crear el archivo, ¿verdad? O sea, le dices, si no es el archivo en la carpeta, créelo. En este caso, ya lo tengo que tener y lo tengo que tener dentro de la carpeta donde tengo mi programa principal. Pero yo lo prefiero de esa manera porque recuerden de que no todos usan Windows, ¿verdad? Algunos usan Linux y el ingeniero no siempre revisa en Windows, no siempre revisa en Linux. Entonces, yo en mi caso, ¿verdad? Cuando yo la llevaba, prefería mandarle el archivo, ¿verdad? El punto .txt y el programa, ¿verdad? Porque posiblemente en el que el programa se iba, tal vez me confundía o algo, y ya no se le iba a crear, ¿no? Entonces ya no he compilado el archivo y ya ahí se complican las cosas, ¿verdad? Cuando envían su programa y ni siquiera corre, ¿verdad? Otra cosa que el ingeniero me comentaba y que se los tengo que volver a recalcar porque creo que él ya se los dijo, que traten de comentar todo lo que hacen. Bueno, aquí yo no he comentado mucho este programa, ¿verdad? Pero él siempre da la recomendación que antes de llamar las librerías, acá, perdón, acá siempre comenten, ¿verdad? Pongan su nombre, su carnet y el enunciado del programa. Créanme que realmente sirve porque si a futuro, ¿verdad? Ustedes quieren revisar estos programas, saben qué estaban haciendo. En este caso se vuelve bien complicado ya dentro de 1 o 2 años volver a revisar y acordarse de todo. Y alguien puede decir, no, no me va a servir, y créanme que sí sirve. Ya sea que le quieran ayudar a alguien con programación o estén programando en otro tipo de lenguaje, ya que en el transcurso de la carrera se programa en varios lenguajes, pero la base es esto, ¿verdad? La base es C, AMSI C, C++, y de esta idea pueden copiar, ¿no? Cómo lo formularon cuando la llevaron y más adelante retomar esas ideas. Pero bien, entonces sí, siempre traten de ir comentando. El ingeniero me decía, ¿verdad? De que comentan siempre lo que hacen porque tal vez les hizo falta un punto y coma, les hizo falta una letra, ¿verdad? Digamos acá, yo en lugar de escribir fil, lo escribí FLL. O solo le escribí F. Entonces, el ingeniero no sabe qué quise hacer ahí, pero si yo le pongo el comentario acá, ¿verdad? Entonces, él diría, bueno, pues aquí se comió esa palabra o se le borró. Entonces, a la hora de calificar, pues podrían subir tal vez un punto, ¿verdad? O qué sé yo más, porque se han dado a explicar lo que están haciendo, ¿verdad? Pero si ustedes envían solo un archivo sin comentario, pues nos toca estar adivinando a veces qué era lo que querían hacer y principalmente si el programa no llega a correr, ¿verdad? Igual, cuando corre siempre es bueno revisar los comentarios porque recuérdense que cada quien tiene una forma diferente de programar, ¿verdad? Entonces, nosotros mismos también vamos aprendiendo de lo que ustedes, de sus ideas que traen. Bien, continuamos. Me había quedado en la fila 15. Seguimos con la 17. Acá, como ya creé mi función archivo, la llamo mi función archivo y en este caso, como es uso de banderas, vamos a proceder en este primer programa que es la función de subir la bandera y bajarla, ¿verdad? Entonces yo estoy subiendo la bandera show post, es esta que está acá, y la tengo que llamar de esa manera, archivo.setf entre paréntesis ios, el operador show post. Esto
Esto me sirve para ponerle el signo al número que yo tengo, ¿verdad? Sea positivo o es negativo. Entonces esto le va a anteponer el signo al número. Bien, luego de levantar la bandera y decirle póngamele el signo al número, en la línea 18 imprimo el entero, pero con la bandera levantada. Entonces me va a imprimir un entero, que sería el número 23, con el signo positivo. Pero yo no le estoy diciendo que me lo guarde, que me lo imprime en la pantalla, sino que me lo imprime en el archivo. Luego, en la línea 19, tengo que bajar la bandera, porque si yo no bajo la bandera, lo que haga de aquí en adelante va a llevar el show post y puede que al final me choquen las funciones, ¿verdad? Entonces continúo. En el siguiente, en la línea 21, le doy archivo siempre porque quiero que me lo escriba en el archivo salida. Set F, seteo la bandera, ¿verdad? La levanto y le digo iOS X, que es para escribir el número que tengo el entero en hexadecimal. Y le pongo iOS base fill, ¿verdad? Que es para que haga la conversión de base. Luego, en la línea 22, le agrego el show base y el uppercase. Que eso es lo que, digamos, si yo tuviera un número, digamos, 23.000, en lugar de que me escriba el hexadecimal así, ¿verdad? En 23.000 me lo escriba con el exponencial, ¿verdad? E elevado a la 3, digamos. Y luego imprimo el entero, ¿verdad? Ahora me lo voy a imprimir en hexadecimal, con la base que es 0 y con el exponencial, ¿verdad? Si han dado caso ya, ¿verdad? Si no me le pone una X. Y luego tengo que bajar la bandera otra vez. Tengo que setear la bandera que ya había levantado previamente para que pusiera eh, antepusiera el 0 y la base y la X. Y luego en la línea 26, vuelvo a subir una bandera más y le digo que ahora el número entero me lo convierte en octal. Y haga que me lo muestre en octal y que me haga la conversión de la base. Y lo imprimo, ¿verdad? Archivo entero. Y aquí uso esta función que hasta ahora la estoy usando, que es la L o enline. En intro usábamos el pkn, ¿verdad? Para hacer un salto de línea. Pues acá en C++ es más fácil, ¿verdad? Porque le doy un enline y hace el salto de línea y le doy 2 veces y hace doble salto de línea, le doy 3 veces, triple salto de línea. Entonces es un poco más fácil, ¿verdad? Y todo lo tengo en la misma línea de comando. Luego, ya en la línea 30, 29, cierro el archivo. Llamo a la misma función archivo punto close, entre paréntesis, no pongo nada, porque si no le diría ciérrese con esto, con un valor, ¿verdad? Puedo definir valores por defecto y se cierra el programa. Entonces, si hasta la línea 30, todo esto que hemos hecho, absolutamente todo, no mostraría nada en pantalla. Entonces, le digo, ¿verdad? Aquí en la línea 31, cout, imprime en pantalla, la solución se ha escrito en el archivo txt, salida.txt, y le digo, imprime en pantalla, y lo finalizo. Ahora lo compilamos, y ahí me dice, ¿verdad? Si ven, no me imprimió nada de lo que yo le dije, ¿verdad? Que me lo convirtiera a hexadecimal, que lo convirtiera a octal, que me le pusiera el signo, pero me dice que la solución se escribió en el archivo salida. Entonces me vengo a la carpeta donde tengo mi archivo, que se llama banderas, busco el txt salida y tengo la solución. Me lo escribió aquí comparando, ¿verdad? Me lo escribió el número entero con el signo positivo, como le dije en la línea 17. Después, de la 20 a la 24, le dije que me lo escribiera en hexadecimal, que me le antepusiera la base 0 y que si fuese grande, pues me le pusiera e elevado al cubo, al cuadrado, ¿verdad? Pero como el número es pequeño, pues me lo dejo con la base X.
Y en la línea 20, de la línea 26 a la 27 le dije, mire, muéstramelo en octal nada más. Hágame la conversión a octal y me lo muestra. Y ahí está. Entonces, aquí es una forma de escribir el archivo usando banderas. La salida va a ser en un archivo, ¿verdad? Si yo quito esto acá y lo vuelvo a compilar, aquí no me dice nada, no me dice absolutamente nada. Solo me dice que ha finalizado. Vengo, cierro el archivo y lo vuelvo a abrir, ¿verdad? Porque pudo haber una modificación a la hora de compilar y ven que aquí está. Entonces, a veces es necesario, ¿verdad? Ponerle una salida en pantalla porque para realmente estar seguros que el programa sí se ejecutó, ¿verdad? Porque tal vez lo compilé y no me fijé, ¿verdad? O llega la preocupación, ve qué pasó, ¿verdad? No veo nada, ¿verdad? Pero si se fijan solo en la línea 31 es donde yo le había dicho imprímame esto en pantalla. Bien. Ahora la diferencia, ¿verdad? Porque hay que especificarla, ¿verdad? Tenemos con la pura librería IOStream hacemos todo esto, ¿verdad? Pero tenemos que ir levantando las banderas. La levanto y la bajo. La levanto y la bajo. Quiero ver una pregunta. Dice. Ya no sería necesario bajar la bandera en la línea 26. Pues no, bueno, te voy a decir por qué no la bajé. Porque de acá para abajo ya no tengo más programa. Pero si yo crear una nueva función, ¿verdad? Digo, mire, ahora quiero que me lo convierta en binario, por ejemplo. Entonces, si yo no bajo la bandera, acá en la línea 26 me va a seguir mostrando, me decía bajarla, ¿verdad? O subirla nomás. Sí, bajar la bandera, ajá. Acá no, porque ya, como te digo, ya no tengo más, ¿verdad? Pero digamos, si yo digo, voy a escribir en binario, pues la tengo que bajar. Pero sí sería adecuado, bueno, lo voy a hacer para que no digan que les deje el programa incompleto. Sí, sí, no era necesario hacerlo, ¿verdad? Vieron que el programa funcionó. A ver. Set FIOS. Entero. Set EF dot fieldbus. Bueno, no sé por qué no me quiere bajar la bandera, pero bien. Ahí está, ¿verdad? Realmente aquí quizás tengo que volver a reiniciar el programa porque si se fijan de la misma forma en que bajé las banderas en la 24 y en la 19, estoy tratando de bajar la bandera
estoy tratando de bajarla, ¿verdad? Pero bien, no es necesario porque si se fijan acá, no bajé la bandera hexadecimal en el comando 21, ¿verdad? En el comando 21 no la bajé, sino que solo bajé la bandera de las que muestra la base y la X, ¿verdad? Entonces no es necesario bajarla. Al momento de yo llamar otra bandera, pues esa se va a bajar ella sola. Pero en el caso de conversiones, ¿verdad? No sé si ustedes tendrán este archivo acá. No sé si el ingeniero les habrá subido este archivo que se llama entrada y salida de datos. Si no, se los comparto en el grupo. Aquí están las librerías. Ya se los muestro. Acá están las librerías y la forma de llamarla, ¿verdad? Tenemos la función fill, dice que es carácter de relleno, ¿verdad? Me aparece un ejemplo de cómo llamar la función, ¿verdad? Y ahí se les va a rellenar con las líneas, ¿verdad? Si yo le digo precision, set precision 5, si yo tengo un número de, qué sé yo, 500 dígitos, por ejemplo, ¿verdad? Exagerando. Yo le digo set precision 5 y me va a aproximar con 5 cifras significativas, ¿verdad? A veces el ingeniero suele poner eso en los parciales. Les dice, muéstreme un número con 3 cifras significativas. Y más adelante, muéstreme su respuesta con 20 cifras significativas, por ejemplo. Entonces, en lugar de ir, ¿verdad?, arreglando el programa, usamos la función precision y ella acota, ¿verdad? Y aquí alguien me podría decir, mire, pero ahí dice cout.precision. Y por ejemplo, yo aquí usé archivo punto, ¿verdad? Archivo.set, ¿verdad? Entonces, es lo que les explicaba al inicio, ¿verdad? Y como yo estoy escribiendo en el archivo, uso la función archivo, ¿verdad? La función que yo le haya dado el nombre, ¿verdad? Porque si aquí yo le llamé escribir, a todos estos donde digo archivo, tendrían que llamarse escribir, ¿verdad? Y quiero ver. Y aquí hay más librerías. Acá están las demás librerías donde les define, ¿verdad? Si quieren un valor booleano, que solo les va a dar la respuesta si es verdadero o falso, en decimal, hexadecimal, aproximado, ¿verdad? Que se justifica a la izquierda, en octal, a la derecha, valor científico, que despliegue el indicador de la base, que despliegue el decimal y ceros extra, ¿verdad? Que se le rellene de cero, que despliegue el símbolo antes del valor positivo, eso ya lo usamos, ¿verdad? Creo que este show point incluso lo van a usar en la tarea que les ha dejado, ¿verdad? Creo que ahí les dice en uno de todas las configuraciones que tienen que usar, el número lo tienen que rellenar con cero, ¿verdad? Entonces usan esa función. Esta uppercase es la que acabamos de usar. La E en notación científica, la X en notación decimal. Y aquí están las demás librerías, ¿verdad? Mira, aquí hay ejemplos de cómo usarla, ¿verdad? Bien, ahora este mismo programa, ¿cómo podría hacerlo más pequeño, verdad? Pues aquí tengo otro ejemplo, ¿no? Si se fijan, la diferencia acá es bien corto el programa. No voy ni subiendo ni bajando las banderas, pero se cambia la forma de llamarla, ¿verdad? Tengo que agregar la librería IOMANI. Si se fijan, acá es lo mismo, ¿verdad? Llamé IOString y FString. Acá llamo IOString, FString y IOMANI. Acá sí uso el void, ¿verdad? Porque voy a hacer una función. Y siempre el mismo número entero. Siempre abro el archivo y le digo que la función se va a llamar archivo y que él se escriba, pero ahora lo voy a escribir en un txt que se va a llamar salida 2. Eso es bien importante porque a veces el ingeniero les dice que le envíen un archivo cuyo nombre tiene que ser su carnet. Y el ingeniero busca, ¿verdad? Desde el navegador de su computadora, busca según su carnet, ¿verdad? A ver qué fue lo que usted imprimió. Y se hace más fácil a la hora de calificar, ¿verdad? Porque nosotros tenemos el listado de las personas y
se nos hace más fácil por poner por carnet, ¿verdad? Pongo el carnet de alguien y lo busco y veo si el archivo le imprimió o no le imprimió, ¿verdad? Y qué fue lo que le imprimió, ¿verdad? También fácil para detectar cuando han enviado más de una persona el mismo archivo, ¿verdad? Se buscan y se comparan rápido, ¿verdad? Bien, aquí es un poco más corto el programa. Voy a quitar estos espacios. Bien, si se fijan, tengo hasta acá como 15 líneas, ¿verdad? Incluyendo estos 3 espacios, 4 espacios, alrededor de 11. En 11 líneas he creado mi programa. Aunque al ingeniero siempre le gusta que lo dejen separado, ¿verdad? Para ir definiendo, ¿verdad? Aquí por lo menos es solo cerrar el archivo, aquí es crearlo, y aquí tengo toda la función, ¿verdad? Entonces acá, gracias a la librería Yomanip, ya no tengo la complicación de ir subiendo la bandera y bajando la bandera, que es como que la forma más fácil de usarlo. Creo que eso ya él se los explicó, ¿verdad? Y en la misma línea de comando lo puedo usar todo, ¿verdad? Le digo show post entero, le digo archivo, ¿verdad? Archivo, le digo, miren, en el archivo que tengo salida 2, escriba. ¿Qué va a escribir? Show post. Ponga el número positivo antes. ¿A qué? Al entero que usted ha guardado como 23. Ajá. Y dele un salto de línea. Ok. En una línea hice lo que acá había hecho en 3 líneas. Subí la bandera, la imprimí, la volví a bajar. En una sola línea. Luego le digo, conviértelo en hexadecimal, póngale la base y imprímame el entero. Y un salto de línea. Bien. Digo, imprímamelo en octal, mismo número entero y el salto de línea. Bueno, pongo un salto de línea que no es necesario. Compañero Marvin, Dime. eso es por la librería IOManip, dijo usted. Sí, sí. Es otra forma de ayudarse, ¿verdad? También hay otra librería, que no, por ahí tengo el programa, pero no lo logré terminar, que les ayuda, ¿verdad? A hacer más fácil, pero creo que esta es la forma más práctica, ¿verdad? Porque como les digo, en la misma línea lo hacen todo. Cambio acá, si se les olvidó bajar la bandera o les daba el error que a mí me da, ¿verdad? Que no se me bajaba la bandera. Y yo lo había escrito bien, suele pasar, ¿verdad? Lo escribo bien, le doy, le copio todo, lo vuelvo a escribir, cierro el programa, lo vuelvo a abrir y no se me baja la bandera, ¿verdad? Tal vez porque el programa, a la computadora se me trabó o qué sé yo, suele pasar, no sé si les ha pasado a ustedes estudiando, a mí me pasaba bien seguido, que hacía el programa, le daba a compilar y no me corría y solo le había modificado algo, se lo borraba y lo volvía a compilar y no me compilaba. Entonces me tocaba a veces volver a escribir el programa de cero, ¿verdad? Volverlo a escribir, hacerle la modificación que le había hecho en otro archivo y cuando le daba compilar, me compilaba. Entonces, por eso esas son las dos diferencias, ¿verdad? Que hay que dejarle, ¿verdad? Aquí sí, estamos más cortos, ¿verdad? Solo IOString, pero tenemos que ir bajando y subiendo, bajando y subiendo y bajando y subiendo. Cambio acá, solo le agregamos la IOManic que tiene más funciones. Lo agregamos como una función void, que es un retorno de valor nulo, ¿verdad? Y empezamos a hacerlo, ¿verdad? Y claro, se vuelve más fácil, ¿verdad? Creo que ya, digamos, si se fijan, aquí abrí el archivo, ¿verdad? En la 10 y 11. Acá lo cerré en la 17 y todo mi programa está en 3 líneas. En 3 líneas. Y acá todo mi programa lo tenía en... ¿sí? Son 6, 4, 7 líneas. De 7 líneas pasé a 3 líneas. Y se vuelve más fácil, ¿verdad? Lo que pasa acá es que cuando yo levanto una bandera nueva, la anterior que estaba se bajó, ¿verdad? Entonces, aquí sí quizás el detalle es que si yo, digamos acá en la línea 17,
En la línea 17, ¿va? No hubiese querido algo de lo que traigo, ¿verdad? Cuando yo levanto esa, se borró. Digamos que si se borró por alguna razón, ¿verdad? Entonces la vuelvo a levantar. Entonces nos quitamos ese problema de ir subiendo y bajando, subiendo y bajando, subiendo y bajando. Porque si se fijan en este programa, ya como les digo, ya quitando la entrada y salida, abriendo el programa, ¿verdad? Abriendo el archivo, cerrándolo, abriéndolo, solo nos queda 3 líneas, que es todo prácticamente lo fuerte del programa, ¿verdad? Y en el otro sí, ya un poco más de trabajo, ¿verdad? Les digo esto porque realmente, permítanme, realmente no son programas así de cortos, ¿verdad? Este programa que yo le estaba mostrando tiene 22 líneas, tiene el más corto y el otro tiene 33. Nos hemos saltado, bueno, nos hemos ahorrado como 11 líneas de trabajo, pero ya les muestro. Bueno, aquí está la tarea que, que creo que ya les dejó el ingeniero, ¿verdad? La actividad evaluada 2 estaba revisando ayer y les pide todo esto, miren. Les pide todo eso. Imagínense que, vaya, por lo menos si han sido observadores, esto es lo que hemos hecho, miren. No sé si lo habían notado. Eso fue lo que hemos hecho. Bien, y si usando solo la librería IOSTRIC, subiendo y bajando banderas, tengo un archivo de 33, de 33 líneas. Bueno, quitando esto, se me hace más pequeño. Un archivo de 28. Pero solo escribí esas 3 cosas. ¿Y cuánto es esto de la tarea? Que son 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 14 líneas son las que tienen que imprimir. Y solo he escrito 3. Entonces, usando otro tipo de, de banderas, ¿verdad? Haciéndolo de otra forma, mejor dicho, se les va a hacer un programa extremadamente grande. Acá, en estas 3 líneas, hice esto, esos 3, que es lo mismo que el ingeniero les está pidiendo, ¿verdad? Entonces se ahorran espacio y tiempo, ¿verdad? Pero que si no me equivoco, el ingeniero a veces suele pedirlo de una forma, una la pide con banderas, otro que la pide con manipuladores, y toca, ¿verdad? Estar subiendo, bajando banderas, pero es parte del aprendizaje, ¿verdad? Entonces, creo que aquí ya les dejo el inicio de la tarea. Porque la tarea la empieza larga. Y si no me equivoco, fue un parcial hace un par de años. Esta tarea que les ha dejado. Así que sería bueno que ustedes la repasen, ¿verdad? Aquí por lo menos les dice, ¿verdad? Que usen 12 de precisión, ¿verdad? Y lo que estábamos viendo acá en el archivo, ¿verdad? Usar el set precision. Por acá teníamos el set precision. En este archivo aparecen las banderas, ¿verdad? No me acuerdo dónde está el precision. Aquí está el precision. Entonces, en lugar de poner 5, pondrían 12, ¿verdad? Y les imprimiría este archivo con 12, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen ese archivo, ese que les mostraba, no sé si el ingeniero se los compartió. Se llama entrada y salidas de datos. Bueno, asumiré que sí, entonces. Pues ahí van revisando y van estudiando, y cualquier duda pues nos pueden escribir, solo que si nos tienen un poco de paciencia porque no solo somos instructores de esta materia, ¿verdad? Sino que le colaboramos al ingeniero en otra materia más. También damos laboratorios allá y nos toca hacer
guías de laboratorio y por ahí unos videos. Y aparte estamos estudiando, ¿verdad? Entonces, si algún día no les contestamos, no se molesten, pero créanme que a veces nos tomamos el tiempo de estar pendientes, ¿verdad? Y no sé si alguien más tiene alguna duda. Ok, yo se los comparto entonces. Pero quizás la mayoría ya lo había notado que ahí estaba ese archivo, ¿verdad? Sí. Bueno, ahora que ya dejé de